Sed bienvenidos y bienvenidas de nuevo aquí a vuestro canal, Cuentos Inmortales TV. Hoy estoy aquí para compartir ya con vosotros la 10ª entrega de la colección Cuentos Inspiradores. Bien, Cuentos Inspiradores es una colección donde ya tenéis, como digo, 9 vídeos subidos y con este 10, donde hablo de diferentes valores y antivalores. Tenéis entregas como la autenticidad, la actitud, la pasión, la igualdad, etcétera, etcétera. Ya sabéis la dinámica de estas entregas. Primero hago una pequeña introducción, después os coloco el cuento para que lo escuchéis y finalmente repasamos las frases más interesantes siempre a mi juicio y os las comparto y hablamos un poquito sobre el cuento. Hoy, en este caso, os he traído en esta entrega dos cuentos bastante cortitos. Hoy os traigo títulos como La rabia y la represión. Empezaremos con la rabia. Dos auténticos amigos, por un malentendido, se rompe la amistad. ¿Qué pasará? ¿Cuál será la llave de la reconciliación? La veremos al final del vídeo, o mejor dicho, del cuento. Y después de este cuento ya vendrá el siguiente, que será represión. Ya lo hablaremos después. Bien, muchas gracias de verdad a todo el mundo que me está dejando su cariño como siempre. Recordaros que estamos subiendo últimamente historias extraordinarias, una colección que me encanta, os la recomiendo, porque hay un cuento que subimos hace unos días titulado La maravillosa historia de Henry Sugar, que ha tenido muy buena acogida. Y ayer subí otro relato de esta colección titulado El chico que hablaba con los animales. Os lo recomiendo los dos vídeos. Bueno, pues nada, os dejo ya con la escucha y, como siempre digo, sin más dilación, comencemos. Rabia. La cólera te hace parecer fuerte, pero en realidad te vuelve débil. Es como un puñal sin mango, hiere a su propio dueño. Ni 100 años de ira pueden cambiar el daño que alguien te ha causado. Solo una palabra puede. No tardes toda una vida en aprender 8 letras. Perdonar. La ira es pasajera, el amor es para siempre. La ira es ciega. Sucedió en una aldea solitaria al este de Kabul, donde el sheik era el príncipe de todos sus habitantes. Allí existía un humilde campesino llamado Gibran, que ocultaba una posesión muy valiosa y singular, algo que muy pocos hombres en la tierra tienen: un amigo de verdad. O al menos eso creía él, porque las apariencias son traicioneras. Aquel amigo se llamaba Khalil y habían crecido juntos, como dos hermanos con distinta sangre, pero un mismo corazón. Compartían una infancia silenciosa y bastaba una sola mirada para que se entendiesen. Si bien con los años cada uno de ellos había tomado un camino distinto, los recuerdos seguían anclándolos a sus orígenes, y la devoción que se profesaban los unía como dos afluentes de un mismo río. Sin embargo, en el rostro en que Gibran veía un amigo se ocultaba un lobo disfrazado. Pronto Gibran habría de desenmascararlo, pues sucedió que un buen día, al entrar en su casa, descubrió a Khalil en su dormitorio, con una alcancía rota sobre la cama y el dinero en las manos. Su amigo era la única persona, aparte de su esposa y su hija, que sabía dónde escondía sus ahorros. En aquel instante, al verlo con sus feluses de cobre, lo que más le dolió no fue que Khalil tomara prestado su dinero. Incluso le habría dado su vida con gusto si se lo hubiera pedido. Sin embargo, él, más que nadie, sabía cuánto había sufrido día y noche, años de sudor y sacrificio, trabajando hasta desfallecer, renunciando al más nimio descanso o placer, asfixiando incluso las ilusiones de su esposa y su hija,
para disponer de aquella reserva en caso de algún infortunio. ¿Acaso no entendía todo su dolor? ¿Acaso ya no eran amigos que no apreciaba su renuncia? Al verlo ahí, adueñándose de su dinero, dejó escapar un grito desgarrador. ¡Miserable! Por culpa de aquel acto había perdido un amigo y no podía perdonárselo. Cegado por la furia, cogió un cuchillo y se acercó a él, pero antes de cometer una locura, salió corriendo de su casa y decidió ir hasta el alcadi para clamar justicia. Deseaba vengar la deshonra y la humillación de haber abrazado como a un amigo a aquel que no lo era. Quería matar a Khalil amparado por el derecho al honor. El juez escuchó atentamente todo cuanto había sucedido y tras unos minutos dictó su sentencia. «Te condeno», y señaló a Gibran, «a que te sientes bajo el olivo de la plaza y fumes un jucac mientras contemplas a las palomas. Vuelve cuando hayas terminado». Gibran no cabía en sí de sorpresa. Quiso resistirse, pero sabía que podía ser condenado por desacato, así que obedeció disgustado y cumplió la pena, cuando el verdadero culpable era su amigo. Cargó un narguile con molasses y se fue a sentar bajo la generosa copa del olivo sagrado. Tardó 1 hora en acabar de fumar el tabaco mientras contemplaba el dulce aleteo de las palomas que planeaban a su alrededor, adormecido por sus arrullos cadenciosos. Luego se levantó y, sacudiéndose la tierra, volvió junto al alcadi, tal y como éste le había ordenado. «¿Y bien?», le preguntó el juez. «¿Cuál quieres que sea la condena de tu amigo?». Gibran vaciló unos instantes. Lo había pensado mejor. Era desmesurado matar a Khalil. Era mejor cortarle las manos para que nunca olvidara su error. De nuevo, el alcadi dictó sentencia. «Si es así, te vuelvo a condenar a que te sientes bajo el olivo de la plaza y fumes otro jucac mientras contemplas a las palomas. Vuelve cuando hayas terminado». Esta vez, Gibran trató de negarse, pero una mirada del juez bastó para acallarlo. Tardó 2 horas en terminar de fumar su tabaco con miel, mientras disfrutaba de la brisa fresca y el lánguido atardecer bajo las sombras ajedrezadas de las hojas. Cuando regresó ante el juez, su espíritu estaba sereno y le dijo con humildad que creía excesivo castigar con la ley del talión a Khalil, pero que revelaría su mala acción a los vecinos y le humillaría en público para que nadie se fiase de él. Así le daría una lección. El juez asintió en silencio y dictó condena. «Me parece justo que así sea, pero antes habrás de fumarte otro jucac bajo el olivo mientras contemplas a las palomas». Fin de la sentencia. Gibran no entendía aquella condena injusta dirigida contra él, pero ya no le importaba. Su mente sobrevolaba otros pensamientos y cumplió la pena dócilmente. Se sentó bajo el olivo sagrado y con aire meditabundo aspiró el humo del tabaco. Bocanada a bocanada, su ira se fue desvaneciendo como el humo que salía de su pecho. Así fue como al levantarse, en lugar de dirigirse hacia la casa de Khalil, llamó a las puertas del alcadi y le dijo: «He reflexionado y me parece que cualquier pérdida vista desde el corazón tiene menos importancia. No es más que dinero. Mi amigo es más valioso que simple cobre. Iré a su casa y le daré un abrazo. Así recuperaré a un hermano que seguro debe estar arrepentido. La ira es pasajera, el amor es para siempre». El alcadi sonrió y le regaló una carga de narguile, condenándolos a que la fumasen juntos bajo el olivo sagrado, con una sola condición: cada uno de ellos solo podría hablar mientras fumaba y el otro debería escuchar. Aquella charla entre amigos duró toda la noche. Abrieron sus corazones y lloraron amargas palabras de arrepentimiento, con calma conectando sus espíritus. Fue entonces cuando Khalil le reveló a Gibran que era su propia hija quien había malgastado sus ahorros en una apuesta y temía decírselo. La muchacha había acudido a Khalil y como él no tenía esposa ni hijos,
había decidido coger todos sus ahorros y meterlos en la alcancía de su amigo para ayudarlo. Al conocer la verdad, Gibran lloró avergonzado a sus pies y prometió cuidar su amistad como el bien más preciado. Años más tarde, al morir el alcalde, todo el pueblo acudió a su entierro y sobre su tumba, en la arena aún húmeda, dos amigos reconciliados plantaron un olivo que con los años se volvió el hogar de las tórtolas. Es por ello por lo que la paloma y el olivo son el símbolo de la paz. Cuando la realidad no cumple nuestras expectativas, tratamos de defendernos de ella. Esto es enfadarse. Bien, queridos oyentes de Cuentos Inmortales TV, hasta aquí hacemos una primera parada porque acaba el primer relato y he de comentaros unas cuantas cositas. Primero, ¿habéis tenido algún amigo donde en algún momento de la vida os hayáis enfadado mucho, hayáis roto la cadena de la amistad y después hayáis utilizado la palabra mágica perdón? ¿O él la haya utilizado con vosotros? ¿Habéis perdonado la falta de algún amigo para volver a retomar las riendas de la amistad? Contármelo. ¿Qué os ha parecido también el cuento? Dejármelo aquí, por favor, en los comentarios, que yo, como siempre, encantado de escucharos. Antes de pasar al siguiente relato, vamos a ver, este relato cortito, mirad, os he seleccionado realmente una frase que es la que más atención me ha llamado y es la siguiente. La ira es pasajera, el amor es para siempre. Podemos enfadarnos con cualquier persona, pero está claro que el tiempo lo cura todo y el amor siempre prevalece. Así debería ser. Y ahora, por favor, pasemos al siguiente cuento que se llama Represión y al final del vídeo hablamos. Seguimos. Represión. Reprimir no es cambiar, es ocultar, para que te acepten tal y como no eres. Es hacerte daño por miedo a que no te quieran. Piensas que tienes una carencia, pero tu única falta es la falta de amor propio. De ti depende, lo que sientes te puede abrasar o tú lo puedes abrazar. Es cuestión de una letra. No puedes alcanzar la felicidad negándote a ti mismo. El espantapájaros. Insólita es la historia que sucedió tiempo atrás en el pueblo de Guidubandar, a un hombre que una vez poseyó terrenos y fue hijo de un poderoso hacendado, pero terminó convertido en un mendigo insatisfecho. Se llamaba Rama y había abandonado los bienes materiales para buscar la paz mental. Rama tenía un secreto que no podía confesar a nadie, ni siquiera a sí mismo. Al provenir de una comunidad profundamente religiosa, su mente tierna quedó impresionada por las tradiciones y rituales. La fija idea de que debía renunciar a los placeres y al deseo había enraizado en su espíritu, y en cuanto tuvo uso de razón, se empecinó en reformarse como si fuese idea suya y no de una educación impuesta. No pensaba casarse, renunciaría al frenesí de la pasión, que no hacía más que distraerle de ocultar la oscura verdad. Sus padres y hermanos se asustaron ante semejante declaración. Lo consideraron una ocurrencia, un capricho que se diluiría en el tiempo. Sin embargo, la voz interior de Rama se hizo cada día más fuerte y poco a poco más severa e injusta con su pobre espíritu. Se rodeó de un halo de espiritualidad para que nadie sospechara su inmundo secreto. Comenzó a ayunar por largas jornadas, imponiéndose penitencia por sus pensamientos lascivos.
Luego se levantó un día y declaró que no iría a trabajar. Renegaría de los bienes materiales, de la ambición y el deleite. Sus padres y tíos pensaron que se había convertido al comunismo y trataron de hacerle entrar en razón, pero no eran estos ideales sociales los que habían anidado en su cabeza. Tenía otro motivo, uno más oscuro y que no podía revelar a nadie. Y aunque era noble y justo con los demás, su humor se fue agriando lentamente, se convirtió en un hombre meditabundo y huidizo. La sombra de su misterio se hizo cada vez más grande. Abandonó su hogar, resolvió no hablar más para sofocar la rabia que se apoderaba de su ser. Controlaba sus gestos, sus miradas, sus andares, para que nadie descubriese su verdad. Cualquier muestra de alegría le parecía infantil y trataba siempre de mostrarse ecuánime. Rama creía que no merecía ser feliz, que era culpable de ser lo que era. Decidió abrazar la soledad, consagrándose a la oración y la austeridad. Temía que si confiaba a alguien la palabra prohibida, ésta se haría realidad y ya no habría marcha atrás. Hubiera preferido morir antes que dejar que alguien descubriera su turbio secreto. Dominaba su mente con bruta voluntad y en ello hallaba su placer, como un férreo centinela. Él era el preso y él era el carcelero. Se sentía impuro, indigno. Apenas era una jaula de huesos paseando por la calle bajo un turbante enorme. Todos lo saludaban, pero Rama avanzaba en piadoso silencio mirando al suelo, contemplando la sombra de su ego que le pisaba los talones. Vagaba con rostro ofuscado, la mirada envilecida, el largo bigote atusado entremezclándose con su barba canosa, los pies descalzos y callosos, caminando sin cesar, como si quisiera llegar a algún lugar, pero sin dejar de vagar en círculos. En su mano siempre llevaba un bastón de madera, como dando palos de ciego. Lo cierto es que Rama no conocía nada de la vida, no había disfrutado el aliento del primer amor, ni soñado con dulce vergüenza los placeres de su cuerpo. No conocía el suspiro vacilante del deseo, el brillo del beodo. No había caminado hombro con extraños a los que pudiera llamar amigos o hermanos de corazón. Solo lo unía la sangre a unas pocas personas, pero incluso de ellos se había distanciado, tanto que ahora no eran más que desconocidos con su mismo apellido. El muro que había erigido para protegerse lo había aislado de los demás. Se hacía mayor y el pelo de su barba y su pecho había encanecido. Las arrugas habían cuarteado su rostro como el barro reseco. No le quedaba mucho tiempo. Una noche supo de una gran sabia que visitaba el pueblo y decidió ir a visitarla. Se sentía desesperado por hallar la solución a su miseria y se postró ante sus piernas con desesperación. «Maestra Sridevi, toda mi vida he deseado cambiar algo de mí, proporcionándome una senda para meditar». Le temblaban los labios al hablar. Todas las lágrimas que había enterrado en su corazón asomaron a sus ojos. La erudita, que no era más que una muchacha, lo miró con una sonrisa benévola y respondió: «Ve al bosque y medita sobre tu vida, sin evitar ningún pensamiento. Reflexiona cuanto desees, pero no pienses en pájaros». Rama, que ya no era un niño, salió caminando lleno de alegría y con un brillo de locura en sus ojos. Qué fácil era acabar con aquel sucio secreto, no pensar en pájaros. Se retiró a las afueras del pueblo y se sentó a meditar bajo un bodhi. Transcurrieron los días y no había ni terminado la semana cuando volvió corriendo al pueblo y buscó a la sabia. Se había marchado, le dijeron. Rama salió por la ruta del gran tronco y preguntando a los transeúntes y peregrinos la halló al anochecer avanzando a la luz de la luna como una sombra. Se acercó a ella con lágrimas en los ojos. «¿Qué me has hecho?». La maestra se volvió. Su silueta se perfilaba bajo un halo de luz. «Antes jamás había pensado en pájaros», continuó Rama, «pero ahora no puedo dejar de verlos en todos lados. He tratado incansablemente de pensar en algo que no fuesen pájaros, pero planean continuamente por mi mente sin que yo lo pueda evitar.
solo pienso en ellos. La erudita sonrió bajo la luz plateada y le puso una mano sobre el hombro. Eso es lo que trataba de decirte. Si sigues reprimiendo tu ser, solo lograrás desbocar el río de tu naturaleza. Ella conocía su secreto. Cuanto más lo prohíbes, más fuerte lo haces. No puedes alcanzar la felicidad negándote a ti mismo. Acepta todas tus inclinaciones, vívelas, gózalas y entiéndelas. No las reprimas, transfórmalas, porque no puedes enfrentar aquello que ocultas a los demás y a ti mismo. Es inútil tratar de vencerte, pues el que perdería también serías tú. Cuanto más niegas tus instintos, más grandes se harán, más poderosos, y tu voluntad no podrá retener por mucho tiempo el río de la vida. No hay nada malo ni bueno en las inclinaciones naturales. Es la sociedad, son los llamados hombres de bien y los falsos moralistas los que te han educado para aceptar una parte de ti y rechazar otra. Te han convertido en un espantapájaros. Hay que tener la cabeza llena de paja para ahuyentar tu propia verdad. En aquel momento comenzaba a terminar la noche oscura. Amanecía. Rama se dio la vuelta con paso vacilante y regresó a su hogar. Después de tantos años no quedaba nadie. Lloraba profundamente porque había olvidado cómo disfrutar de sí mismo. Volvía a ser un niño dando sus primeros pasos, a descubrir que el otro nombre de la vida es el sí. Fue entonces cuando se atrevió a pronunciar la palabra prohibida. Rama la dijo en voz alta, pero el mundo no se derrumbó, todo seguía igual. Y lo que pareciera un precipicio a saltar resultó no ser más que un simple paso en el camino engrandecido por su temor. Rama se dejó caer en el suelo y hundió la cabeza entre las rodillas, sus ropas bañadas por el arrebol de la mañana. A decir verdad, muchos autodenominados sabios habrían repudiado a Rama de haber conocido su secreto. De hecho, incluso algunos oyentes, porque es muy fácil disertar sobre la teoría, deleitarse en lo abstracto, abrazar al mundo pero odiar al vecino, amar a las personas excepto a aquellas que piensan diferente de nosotros. Es en lo concreto, es en la realidad de la vida terrenal y cotidiana donde se ha de practicar la verdadera espiritualidad y comprensión. En aquel instante, Rama sonrió porque al aceptar su palabra prohibida, por primera vez en la vida dejó de pensar en ella y supo en lo más hondo de su ser que este no era el final del cuento, sino el comienzo de uno nuevo. Érase una vez. Prometo obedecerme solo a mí, aunque la voz de los demás sea más fuerte. Mi corazón será mi coraza. Queridos oyentes de Cuentos Inmortales TV, hasta aquí esta 10ª entrega de la colección Cuentos Inspiradores. Pero no os vayáis, porque todavía he de compartir con vosotros las frases más importantes a mi juicio de este maravilloso relato. Bueno, ¿qué os ha parecido? Ir diciéndome por favor en los comentarios si os ha gustado, si os sentís identificados y si de verdad el vídeo ha sido de vuestro agrado, dejadme un like. Pero escuchemos estas frases que he seleccionado para todos vosotros. Me han parecido algunas tan sumamente buenas que más que una frase he tenido que volveros a traer el párrafo entero, ¿no? Dice: si sigues reprimiendo tu ser, solo lograrás desbocar el río de tu naturaleza. Cuanto más lo prohíbes, más fuerte lo haces. Acepta todas tus inclinaciones, vívelas, gózalas y entiéndelas. No las reprimas, transfórmalas, porque no puedes enfrentar aquello que ocultas a los demás y a ti mismo. Es inútil tratar de vencerte, pues el que perdería también serías tú. Cuanto más niegas tus instintos, más grandes se harán, más poderosos, y tu voluntad no podrá retener por mucho tiempo
el río de la vida. No hay nada malo ni bueno en las inclinaciones naturales. En la sociedad son los llamados hombres de bien y los falsos moralistas los que te han educado para aceptar una parte de ti y rechazar otra. Te han convertido en un espantapájaros. Y lo que pareciera un precipicio a saltar resultó no ser más que un simple paso en el camino engrandecido por su temor. Porque es muy fácil disertar sobre la teoría, deleitarse en lo abstracto, abrazar al mundo para odiar al vecino, amar a las personas excepto a aquellas que piensan diferente de nosotros. Es en lo concreto, es en la realidad de la vida terrenal y cotidiana, donde se ha de practicar la verdadera espiritualidad y comprensión. Y para acabar, prometo obedecerme solo a mí, aunque la voz de los demás sea más fuerte. Mi corazón será mi coraza. Mil gracias por haber reflexionado hasta el final conmigo. De verdad, os mando un abrazo de luz a todos, un beso súper fuerte. No os vayáis muy lejos. Espero que la siguiente entrega sea inminente. Gracias, gracias, gracias.